Es un bálsamo de vida, quien ha encontrado uno, ha encontrado un tesoro. Un amigo fiel, no hay ningún precio que lo pague. Un amigo fiel es un regalo del Señor. Vamos a iniciar este programa con un saludo muy especial para todos nuestros televidentes y nuestros oyentes en todas las partes de Latinoamérica en donde nos encuentran en la señal de Sánate Tú y de la comunidad de laicos Sánate Tú. Tenemos invitado especial en la tarde de hoy. Y se trata de una persona muy conocida justamente de la comunidad Sánate Tú, de Monseñor José Orlando Cruz. Don Monseñor, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? No, muy buenas tardes, y allá veo a Liliana. Dios Sí, los señor, aquí bendiga. está a su lado. Ya. Es que primero lo saludó usted, ya le iba a saludar a ella. Bueno, yo me adelanto siempre. ¿Cómo están? Muy bien, Monseñor, muy felices de tenerlo en nuestro programa. Y también saludamos a Néstor Pineda desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo está, Néstor? Hola, ¿cómo están, Monseñor? Buenas tardes. Ramón y Liliana, buenas tardes. ¿Cómo van? Muy bien, contentos de que ustedes estén con nosotros, que nos están acompañando y que pues podamos ir evangelizando y ir llevando un mensaje del Señor, la palabra de Dios, que es lo más importante, aplicada básicamente a la vida diaria, a la vida familiar, a la vida de lo que es la iglesia doméstica. Bueno, pero antes de iniciar ya en materia, el tema de hoy, queremos pedirle el favor a Monseñor que iniciemos con una oración y que si por favor él nos la conduce. Muy bien. Entonces nos vamos a colocar en esa presencia de Dios, en esa conciencia de Dios en medio de nosotros, de personas, los que están allí, los que están escuchando hoy a través de este programa, de esta emisora católica. Somos elegidos, amados del Señor, y vamos a tomar conciencia de su presencia en medio de nosotros. Siempre con un propósito, el amor, porque Dios es amor, nos dice Él mismo en su Evangelio. Y ese amor es el único que impregna a la creación y a nosotros, esa criatura, ese culmen de la creación, nos impregna precisamente ese sentido y esa razón. Nos comunica también en ese espíritu pues el obrar, para que todo, como lo expresa San Juan, sea para la gloria del Señor. Ven, Señor, e ilumina, toca nuestras mentes y nuestros corazones para que lo que hagamos a continuación y esta emisora y este programa siempre lleve tu palabra, te lleve a ti. Por eso que podamos también hoy, en tu presencia, abrir nuestros corazones para que llegues a cada uno de nosotros y entres en ellos y hoy confesemos nuevamente que eres nuestro Salvador. Acompáñanos también con tu Santísima Madre, que ella nos lleve siempre a los pies de su Hijo. Nos enseñe, por lo tanto, a decir, hágase. Hágase tu voluntad. Amén. Amén. Monseñor, y justamente la primera pregunta para ustedes, ¿cómo se impregnó del amor de Dios? ¿Cómo es que va creciendo el amor de Dios, que lo tiene prácticamente pues ejerciendo su vocación
desde muy joven, ¿no? Sí, claro, pues yo soy el hijo mayor bueno, somos dos hermanos, una hermana y yo, y mi papá y mi mamá. Tengo a mi mamá viva, es una mujer de 90 años. Mi papá fue un campesino, un hombre que cultivó la tierra, que la trabajó arduamente, se especializó en el cultivo de flores en una región aquí muy cercana a Bogotá, en Tenjo, Cundinamarca. De pronto conoces tú. Sí, señor, claro. Él importaba semillas de gladiolo de Holanda y tuvo gran cultivo de muy variadas flores. También cultivó las rosas. Y de las rosas siempre me decía él una frasecita que la quiero citar para explicar a continuación. Siempre me decía, si las rosas no tienen espinas, no son bellas. Qué hermosa frase, monseñor. De verdad que me lo decía siempre. Y era un hombre muy creyente. La pasión de su fe era muy interior, su manera de obrar, un hombre bueno. Y no, yo sencillamente aprendí la fe en el ejemplo de ellos dos y en el ejemplo de mi papá, porque él era el hombre que estuvo un poco más. Después vivíamos aquí en Bogotá, yo soy bogotano, pero él trabajó mucho con los cursillos de cristiandad, que era un movimiento como muy internacional, y él fue dirigente de allá. Y no, sencillamente todo lo que yo aprendí de Dios fue con el ejemplo. En el año de 1970 yo terminé mi bachillerato y fui a la universidad para estudiar precisamente lo que tú eres, periodismo en esa época en una universidad, América. Hice 2 semestres y luego yo mismo, después al final de ese año, me presenté al seminario mayor. En esa época, año de 1971, a finales de ese año, pues era un mundo, sí, ya había muchas dificultades, pero era muy sano todo. Y no como hoy, uno llegaba al seminario y hacía un proceso muy corto, conocían a la familia, tuvimos un retiro en el mes de diciembre y al mes siguiente, en enero, nos decían si nos recibían o no. Hoy en día ustedes saben que esos procesos no son así. Hoy esos procesos son bastante complicados, difíciles, dispendiosos, por todo lo que nosotros conocemos y que para muchos ha sido uno de los grandes problemas en la iglesia, pero a mí me parece que ha sido más bien la oportunidad de purificación, de claridad. Toda crisis siempre trae después frutos muy buenos. Y estuve 7 años en el seminario, me ordené en el año 78 y siempre lo he dicho, después de mi hogar, de mi familia, fueron los años más felices de mi vida, 7 años extraordinarios en el Seminario Mayor Arquidiocesano de Bogotá. Pero con esto quiero decirles que para lograr todo eso, la experiencia fue en mi hogar, en mi casa, de un papá, de una mamá y de una familia creyente, normal. ¿En qué sentido? En que vivían su fe muy serenamente, y dentro de esa serenidad, tanto mi papá como mi mamá entendieron que la fe no es algo solo del individuo, de la persona, del yo, sino que es de la familia y después va más allá de la familia, va a los vecinos, a la comunidad, a la parroquia. Monseñor, un sacerdote nos decía una vez en un retiro que los sacerdotes salen de las familias.
y que tenemos que fortalecer las familias. Y aquí lo podemos ver en su vocación, su fe desde el hogar, y así salió hacia las familias. Cuando usted ya ingresó en el seminario, ¿qué era lo que más extrañaba de su familia? No, yo extrañaba indudablemente ese cariño, ese encuentro, porque ya le digo, somos mi hermana y yo, entonces muy unidos, y con nosotros vivía mi abuela materna. Ella murió después 2 años de ya ordenado. Entonces era un círculo muy cercano, de mucha ternura, de encuentro realmente. Mi papá siempre salía a trabajar, se iba al campo, como digo, de lunes a jueves, muchas veces hasta el viernes. Esos días no estaba mi papá, a no ser que hubiera algo especial, pero siempre la ternura. Entonces, ya yo siempre le tuve como cierta cosa, algunas veces cuando había dificultades, como todos los muchachos, como todos los hijos, había dificultades. Y yo recuerdo que mi papá nunca me pegó, jamás, nunca me dio una palmada o algo así. Él siempre me hablaba. Hubo una sola vez en la vida que me dio 2 cuetazos, pero bien duros, en la cola. Cuando yo terminaba en aquella época el grado 7º, se llamaba segundo bachillerato, y yo llevaba a uno de los exámenes una copialina, porque así se llamaba, y llevaba un saquito de lana con unos bolsillos muy pequeños, y entonces cuando yo leí el examen no estaba fácil, y dije, tengo que guardar bien esta copialina, y preciso en ese momento que yo la saqué para guardarla bien, me vio la profesora, y me anularon el examen. Recuerdo tanto que mi papá no me dijo nada, sino se sacó el cinturón y me dio 2 cuetazos y me dijo, yo nunca lo he enseñado a mentir. Un campesino. Fue la única vez de esa corrección, de resto no. Siempre se hacía hablando, conversando. Ya uno como hijo y ya empezando la adolescencia, pues esa rebeldía a veces lo lleva a uno a gritar, a oponerse, a decir cosas. Pero de verdad que en el ambiente de la casa las cosas eran pues muy cercanas y de hablar, cosa que hoy es difícil. Miren, yo acabo de subir del despacho. En el lapso de las 2 hasta las 3:20 atendí 2 casos de personas. Y los ambientes hoy, en nuestros hogares o familias, o como queramos llamarlos, hay como una dificultad, un imposible metafísico. Y es que sepamos hablar para escucharnos. No sabemos callar ante el otro. Y termino. Una de las señoras, la última, después de que yo la escuché y respondí alguna cuestión, porque ella venía con un caso delicado de su hogar, y entonces me dice, ayer me dijo en la misa, yo le dije, venga hoy un momento, es que hoy voy a echar a mi esposo de la casa. Claro, es que el esposo tampoco es ninguna perita en dulce, pues. Entonces, después de que yo le escuché, le dije 3 cositas, y la señora me dijo, y usted sí me escuchó de verdad, porque yo no la interrumpí, la dejé que hablara, y le dije, mire, eso es lo que hace Dios en su Hijo Jesús. Por eso se dice misericordioso. Es ponernos en el lugar del otro. Y una manera de ponernos en el lugar del otro es callar el piquito, callar también lo que hay allá por dentro y en la razón, y dejar que eso llegue a uno. Y finalmente le dije, mira, lo primero que vas a hacer hoy es decirle al Señor, dame tu paz y que yo me ame. Estoy convencido de esa palabra. Entonces, pues yo pienso que indudablemente después en el seminario, pues faltaba esa cercanía, pero allí después se empezó a poner en práctica todo lo que de alguna manera en la casa se vivía. Y por eso digo que los años más felices fueron esos.
porque en el seminario también hay rivalidades, también uno se compara con otro, también hay problemas, ¿verdad? Y ya en ese momento, pues, el seminario mayor también ya había cambiado. Ya los seminaristas no llevaban sotana, en la lengua latina ya no se enseñaba porque estaba recién pasado el Concilio Vaticano II, que reformó también la vida de los seminarios y la formación de los sacerdotes. Ya las circunstancias cambiaron y entonces pues todo era diferente, había un sentido de la formación mucho más al momento histórico que se vivía. Además recuerden que en el año 68 hubo en el mundo, tanto en París como en México, una gran transformación que hoy incluso los mismos jóvenes no conocen esa historia. Eso es triste. Y lo que uno lleva, donde quiera que vaya, es su propia historia. Esa es la garantía de todo. Bueno, vamos a escuchar entonces, Monseñor, con su permiso, a nuestro predicador de turno o de cabecera, a Néstor Pineda, que ya ha oído a Monseñor hablar sobre lo importante del amor en el hogar y el mensaje de hoy. Néstor, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Sí, muy bonito el testimonio de Monseñor, de verdad que es muy edificante saber que los sacerdotes son seres humanos, siempre lo trato de recalcar a las personas, que son seres humanos como nosotros, entonces son parte nuestra, son parte de nuestras familias y de nuestra realidad, ¿no? Qué bonito poder ver en este testimonio eso. Yo quiero compartirles algo que también nos sirve para el día a día y nos debe servir porque si la fe no afecta la vida, digámoslo así de esa manera, no nos impacta en el día a día, en el trasegar, en las alegrías, pero también en las tristezas y en las luchas, pues no es una fe verdadera. Realmente cuando ponemos una fe tan abstracta, tan lejana a nosotros, a nuestras realidades, pues a veces nos quedamos empezando por eso, porque no entendemos qué es la fe. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, nos comparte unos versículos muy lindos que quiero compartir también con ustedes. La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, lo visible de lo invisible. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella fue declarado justo con la aprobación que Dios dio de sus ofrendas. Y por ella, aunque muerto, sigue hablando. Por la fe Enoc fue trasladado sin ver la muerte y no se le halló porque lo trasladó Dios. Pero aún antes de haber sido trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Qué hermosa palabra que necesitaríamos mucho tiempo para ahondarla, profundizarla, pero como no tenemos todo ese tiempo, voy a compartirles algunos pensamientos. Es interesante e importante entender, sin fe es imposible agradar a Dios. Todos en la vida, seamos creyentes, seamos católicos o lo que creamos, siempre tenemos algo de esa verdad, la fe. Pero ¿qué es la fe? Es la pregunta que nos hacemos muchos constantemente, ¿no? Y aquí el autor nos trata de, a través de los ejemplos, de ayudarnos a ahondar. Pero es importante que nosotros nos detengamos un momento para darnos cuenta que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios es agradado cuando creemos en Él, pero ese creer en Él no es solamente algo, digamos, que queda aquí en la mente, no es algo abstracto, no es un pensamiento racional solamente. La razón debe entrar porque lógicamente tenemos que entender, pero lo más importante es que esa palabra fe en la Biblia, en hebreo, está ligado con confianza, está ligado con fidelidad.
porque si no ligamos la fe con esos dos términos que en hebreo son, pues claro, para el que hable hebreo serían muy claros, pero para nosotros que hablamos castellano no. Por eso es importante entender eso. La fe está ligada a esos dos términos, confianza, fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios lo que está esperando es simplemente que eso se traduzca realmente en el día a día, que tengamos una confianza puesta en Él. Por eso podríamos hablar de varios tipos o momentos de la fe. Y esa fe, que es una gracia, es un regalo de Dios, eso es lo que significa la palabra en griego, gracia, regalo de Dios, la recibimos todos en el sacramento del bautismo, hablando de los católicos. Y el que no lo sea, pues lógicamente si un día llega a ser tocado por la gracia de Dios, un día la tendrá. Y en la Biblia tenemos muchos casos de hombres y mujeres que sin conocer al Dios verdadero, sin haber tenido un acercamiento con Él, un día recibieron el toque de la gracia, el regalo de Dios, de creer, de confiar y de comenzar a ser fieles a Dios. Por eso, todos creemos en algo, algunos equivocadamente, algunos somos ateos, gracias a Dios, digo yo siempre, ¿no? Algunos somos ateos, gracias a Dios. Pero resulta que cuando hay un temblor, cuando pasa un evento difícil, entonces ese ateísmo se nos acaba. O sea, la A de la palabra ateo se desaparece. Y entonces creemos en algo. A alguien invocamos, a alguien llamamos, ¿cierto? Otros no tenemos fe, somos supersticiosos. Entonces podríamos decir que hay una fe natural. Hay una fe por la naturaleza misma del ser humano. En algo creemos. Y nuestros antepasados, oyendo a Monseñor, uno se acuerda de sus padres, de sus abuelos, y ellos hablaban de la fe del carbonero, de la fe de aquel que cree porque simplemente así se convenció. O sea, cree que existe la lluvia porque la ve caer. Cree que el agua moja porque ha estado debajo de un aguacero, debajo de la ducha y se mojó. Entonces la fe del carbonero es esa fe que a veces no dejamos crecer, que no llega a ese estado de gracia, pero todos hemos sido llamados a caminar más allá de esa fe del carbonero, o sea, a dejar que esa fe que un día, siendo tan pequeños, recibimos en el bautismo, alimentada por nuestros padres, vea qué importante, alimentada por nuestra familia, vaya creciendo. Entonces, por eso Jesús, yo creo que Él lo hizo de una manera muy acertada, comparó la fe con un granito y dijo que era como un granito de mostaza. O sea, buscó uno de los más pequeños granos de la naturaleza. Y ese granito de mostaza que se llama la fe es sembrado, pero ese granito debe germinar, debe ser cuidado como una semilla, como hace el agricultor, el campesino. Siembra la semilla, pero no solo la siembra, sino que la cuida, la riega, abona el terreno. Y eso mismo ocurre con nosotros en la fe, hasta que esa fe, que es la gracia que Dios depositó en cada uno de nuestros corazones, empieza a crecer. Y entonces empieza a convertirse en confianza, empieza a ver una fe como un fruto del Espíritu Santo, entonces que habita en nosotros, en nuestros corazones, hace crecer esa fe y esa fe empieza a brotar y esa fe, esa semillita empieza a germinar hasta que se empieza a fortalecer como un arbolito para que podamos entender ese proceso mismo, ¿cierto? Y esa fe como fruto empieza a hacernos a nosotros cambiar en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, porque no nacimos todos ni perfectos ni hechos. O sea, que como seres humanos y más aún como personas vamos construyéndonos día a día. Y si hay alguien que ayuda a construirnos en esa fe, pero también en ese ser personas, es Dios. Dios, que es el primero y el más importante personaje y debe serlo en nuestra vida. Y entonces, por eso, el autor de la carta a los Hebreos nos dice, la fe es la garantía de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero nosotros volvemos la fe como algo por allá que esperamos que ocurra como un milagro, como que nos ganemos el baloto, como que ocurra algo espectacular. No, el mayor milagro de la fe está en el día a día, está en la confianza que día a día depositamos en Dios, está en esa seguridad
que tenemos que Dios está ahí, que Dios no nos abandona y que Dios está siempre, como nos decía Monseñor, qué ejemplo tan lindo, está siempre, vea, a la escucha. Él nos dice a nosotros que lo escuchemos, pero Él primero se ha dedicado a escucharnos. Y cuando nos dedicamos a escuchar la voz de Dios, que nos habla de tantas maneras, de tantas formas en el día a día, aún en las noticias trágicas, aún en las catástrofes, aún en las realidades que vivimos como país, como familia, como personas, porque todos pasamos momentos duros, difíciles. Entonces Dios también ahí a través de esos momentos nos habla. Y me pareció algo muy importante que nos contara Monseñor en medio de toda esa realidad que él ha vivido, que después de las crisis vienen los cambios buenos, positivos, y eso es lo que no hemos entendido como cristianos, eso es lo que no hemos entendido como creyentes. Por eso Dios nos llama a una fe real, a una fe como fruto, que mostremos en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestra forma de comportarnos, porque queremos entrar a misa a la fuerza, y entonces decimos que es que porque tenemos mucha fe. Eso no es tener fe, eso es ser maleducados, eso es ser groseros, eso es hacer las cosas de la manera equivocada, porque ¿cómo voy a pretender yo entrar a la Eucaristía a la fuerza, insultando a todo el mundo? No, yo tengo que detenerme y decirme, si Dios desea que yo participe de este momento tan especial que es la Eucaristía, pues Dios va a hacer todo lo posible y yo voy a orar para que Dios me dé la manera, la gracia, pero que yo vaya en paz, que yo pueda hablarle a mi sacerdote, a mi pastor de la manera correcta, con amor, que yo trate a mis hermanos con amor, porque la fe, dice San Pablo en la carta a los Gálatas, una frase que nunca se me olvida en mi corazón, y es: la fe obra por el amor. ¿Por qué no vemos la obra de la fe? Porque no le ponemos el ingrediente que la hace actuar, y ese ingrediente que hace actuar la fe es el amor. Por eso, este espacio que tenemos y que tenemos hoy la gran oportunidad de tener a una persona como Monseñor es eso, para podernos dedicar a pensar, a reflexionar la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no puedo hoy entrar a la Eucaristía, no importa, Jesús está en mi corazón, Él vive, habita en mí. Yo puedo también ser Eucaristía. Por eso cuando el sacerdote levanta a Jesús después de la consagración, que es ese momento tan hermoso donde se presenta no Él, sino la comunidad al Padre a través de Jesucristo hecho pan, por Cristo, con Él y en Él. Qué momento tan hermoso. Ojalá lo entendamos. Y Monseñor también lo dijo. Y no nos hemos puesto de acuerdo, ni siquiera hemos hablado la primera vez, pero eso me llega al corazón. ¿Por qué? Porque él dijo algo muy importante: la fe no es individual, la fe es comunitaria. Somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, esa fe que debemos tenernos así, como uno solo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero todos como un solo cuerpo, entonces nos va a hacer trascender y nos va a hacer ir más allá de lo que Dios tiene para nosotros. Sé que no puedo extenderme más, hay muchas cosas más que compartir con la fe, pero me causa mucha alegría, Monseñor y Liliana, Ramón y todos los que están colaborando y aportando para este programa, compartir este testimonio. Y de verdad que cuando Liliana me dijo lo que iban a hacer, yo dije, pues el tema es la fe. Entonces, qué bonito poderlo ver. De pronto Monseñor no se lo propuso, pero Dios lo está moviendo a que esas experiencias de la vida diaria de él, desde que estaba en su hogar, mira cómo nos dan un fundamento para una fe verdadera. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga, los guarde y nos haga santos. Bueno, Néstor, muy bien. Gracias por ese compartir y por esa experiencia de lo que es la fe. Es que la fe, y tú lo dijiste, y en eso estamos no de acuerdo solamente en la razón, sino es la verdad. Por eso hoy la fe cuesta mucho como vivencia o experiencia para personas de este mundo que vivimos, porque es la confianza que comienza en nosotros. Por eso, si nosotros mismos no tenemos aprecio de nuestra propia realidad, de quiénes somos, para llegar a esa conciencia de obras del Señor, no se puede avanzar. Es verdad. Gracias. Bueno, gracias a su merced.
Monseñor, muchísimas gracias a Néstor también, que pues ha dado su aporte en este proceso de este programa que ya lleva varias ediciones y varias emisiones mejor. Y entonces, Monseñor, en estos tiempos del coronavirus, la fe se ha fortalecido y hemos nosotros tenido la oportunidad de encontrar un poco dentro de la identidad del hogar, encontrar el amor, porque si no tenemos identidad ni siquiera con nuestros semejantes, con las personas que vivimos, no lo vamos a poder tener con el país mismo. Entonces no vamos a poder tener la fe que necesitamos para seguir a Jesús. Bueno, mire, yo he leído, he escuchado qué viene después de la pandemia, qué está ocurriendo en esta pandemia. Y pues uno no se puede poner, pienso yo, ¿no? Es una opinión personal, a ser adivino de cosas, pero sí puede uno ya ir vislumbrando, y si somos personas de fe, de lo que va llegando. Realmente la imagen que usó ahorita el señor Pineda acerca de la semillita, eso también que abunda en toda la Sagrada Escritura, en el Primer Testamento y en el Nuevo Testamento. Siempre es un proceso. Yo creo que esta pandemia, después de cuando empecemos nuevamente a reencontrarnos, lo que no es fácil, tiene que dar un resultado también en esta dimensión espiritual, de volver a rescatar nuestra fe como una experiencia muy viva de encuentro, rescatarla como experiencia de encuentro con Jesús, muerto y resucitado, con el Señor, pero a través de la comunidad. Cuando se reabrieron los templos, después de casi 5 meses y medio, 6 meses, y empezamos a permitir que llegaran a ellos o por las normas del gobierno de bioseguridad, yo vi muchas personas que llegaron realmente, voy a decirlo así, con su corazón, con su ser en la mano. Lloraban de volver a reencontrarse en el sacramento con el Señor. Por el contrario, otras, como lo dijo también el hermano, llegaron exigiendo derechos, sin conciencia de lo que iban a hacer. Y otros tantos todavía no han venido, porque de alguna u otra manera, en esa palabra tengo que cuidarme, de pronto hay más allá de fondo miedo y temor a contaminarnos. Y pues ciertamente hay el gran grupo también de personas entre los cristianos, y eso sí lo digo con conocimiento de causa, porque lo he escuchado también de ellos mismos, pues mientras nos presten ese servicio de la misa a través de los medios, pues qué afán, ¿no? Oigo la misa, participo en ella, hasta en pijama o cocinando, en fin. Entonces sí ve que hay toda una gama de situaciones. Por eso la pandemia, de todas maneras, en la medida también en que vamos logrando una estabilización, pero otra vez se sube, nos tiene que dejar siempre algo bueno. Y la actitud y la invitación mía es que aprovechemos lo bueno que ella nos va a dejar. Siempre vamos a crecer. Monseñor, una pregunta. En todas esas características de las personas que llegaron a la Eucaristía por primera vez después de que abrieron los templos, también se puede ver el dolor, el nivel de fe o el nivel de crecimiento espiritual que ellas han podido tener o que se les haya bajado. ¿Qué cree usted como sacerdote? No, yo he percibido, en el caso mío y en la parroquia, realmente hambre del Señor y el deseo de encontrarse con Él, que es lo propio de nuestra fe cristiana católica a través del sacramento. Vuelvo y les digo,
un ánimo muy interior, que es de Dios, que también se expresa al llorar, al reír, en la alegría de esa urgencia de estar con Él y de estar con Él en la comunidad. Eso también es muy importante. La madurez de la fe no es solamente que yo la vivo allá solito. Mucha gente dice, es mi fe, mi trato con el Señor, cuando tienen problemas en la iglesia, con un sacerdote, cuando tal cosa. ¿Qué dice la gente que no tiene fe? Ah, por eso es que la gente se va de la iglesia. Vivimos con amenazas, con miedos. Esa fe no vale. Esos cristianos realmente les falta más trato con el Señor. Entonces, lo que yo he visto es positivo, ¿no? Y hay un grupo muy pequeño que de pronto se acomodó y está feliz participando a través de estos medios, ¿no? Y hay otros que también piensan que, bueno, yo vengo y es mi derecho, pero no vemos que hay que dejar salir también aquello que me compromete. Tenemos deberes también como personas de fe. Monseñor, de todas maneras, ¿cómo va a ser entonces la pospandemia? ¿Cómo van a asumir las personas la nueva fe, o la fe va a seguir siendo la misma, de pronto un poquito más, un poquito menos? No, la fe tiene que seguir siendo más fortalecida. Y tenemos que, este es un momento de Dios también. En lo humano se dice, bueno, es una coyuntura. Para mí es, sí, una coyuntura, pero es un momento de Dios que Él nos ha permitido en esta incertidumbre que ha traído la pandemia, en este tomar conciencia, como hoy nos decía el Evangelio de la liturgia de hoy, de aquel Señor que logró esa gran cosecha, y des en cuenta cómo Él en su orgullo y soberbia dijo, voy a tumbar mis graneros y voy a hacer otros más grandes y después, mijito, a vivir a las anchas. O sea, muchos piensan en una fe que da, que nos trae cosas, bienes, y otros tenemos que ver la fe que hace posible una mirada desde una perspectiva todavía mucho más con los pies en esta tierra. ¿Y por qué? Porque miren, realmente cuando empezó esta pandemia y lo que hemos vivido es que la vida, a pesar de tantos seguros que tenemos para todos, solo está en las manos de Dios. Lo expreso en ese término. Es decir, que usted y yo somos simplemente esos administradores de esta realidad tan extraordinaria. Lo expresa San Pablo, segunda carta a Corintios, en vasijas de barro. Somos muy frágiles. Y entonces, al tomar conciencia de esa fragilidad, yo creo que vamos a reforzar, a hacer más apertura y realmente encontrarnos con ese Dios que está también en esta realidad. Ustedes mismos lo saben. Es un Dios histórico que ha venido desde que creó, desde que sigue creando con nosotros, en el aquí y en el ahora, en el hoy del caminar humano, y Él se involucró sin irrespetar. Esa una de las dimensiones de la imagen en nosotros, la libertad. Monseñor, y hablando del tema de la fe, yo lo aplico para mí. Por ejemplo, en la vida del santo Job, que nos habla en el Antiguo Testamento. Ya hubo un momento en que él soportó en oración, invocando a Dios todas las pestes, los males, que sus amigos se burlaran de él, la mujer lo abandonaron, sus hijos. Pero ya hubo un momento de debilidad de él cuando le protestó a Dios. Y cuando escuchó a Dios, hizo una reflexión hermosísima. Le dijo, yo te conocía de a oídas, ahora sé quién eres y retiro mis palabras. O sea, él sintió dolor por haberle reclamado a Dios. Pero mire que también en ese mismo capítulo, Job, Dios habla con las personas los amigos de Job que lo ofendieron, que lo lastimaron y le pidieron que fuera y les dieran a él un tributo, bueno, o una indemnización, hablándolo en los términos de ahora, que les llevaran una ofrenda
para que Dios los perdonara por lo mal que se portaron con su amigo Job. Y Job, en cambio de recibirlo con soberbia, en una humildad le pide a Dios que perdone a lo que los ofendieron. Entonces yo creo que eso es lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros con respecto a la fe en esta época de pandemia. Pero ¿cómo le podríamos decir o hablar a las personas que están viviendo situaciones difíciles, se quedaron sin trabajo o tuvieron que cambiar de un trabajo, que no tienen ni para pagar la renta del apartamento, ni los servicios, que están comiendo mal porque no tienen dinero? ¿Cómo decirles, mire, van a vivir de esta manera, o una palabra de aliento ahora después de todo lo que ha sucedido? Muy interesante lo que tú dices. Acabas de usar una palabra también muy valiosa de la escritura, humildad. Mire, yo pienso que en esta pandemia se ha cumplido una de esas promesas que están, o de aquello que el Señor ha dicho en su palabra escrita. Y es que lo que se ha dicho a escondida y estaba allá, está saliendo a la luz. Yo creo que no es ahora que falta empleo. Si vamos a mirar en Colombia, llevamos muchos años sin empleo, de verdad, o con empleos busque, que son injustos. ¿Me decías? Que la gente vive el rebusque, ¿no? Claro, que la enfermedad ha estado presente y latente en esta patria, porque aquí, ¿para qué vamos a decirlo? Bien sea con esa ley 100 que le echan la culpa a tantos atrás. No, aquí nuestra situación de salud para el pueblo es muy precario y sabemos todos los engaños, las corrupciones que han girado en torno a la salud. Si es la educación, lo mismo. Lo que pasa es que la pandemia ha sacado a la luz lo que estaba ya escondido y de lo cual el pueblo, también nosotros, como que no queremos tomar conciencia. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando con una visión muy, y obrando con una visión muy miope, ¿no? Que es mi ranchito, mi pedacito, que somos nosotros. Y los demás que se frieguen, perdóneme que sea así expresivo, pero es eso. Y en este país, desde su nacimiento, nacimos envidiándonos, violentándonos. Quedó estipulado en las primeras cartas magnas de esta nación, pues todo aquello que nos debe llevar al respeto, a ser una nación soberana, pero eso nos lo hemos pasado mucho tiempo por la faja, no nos ha importado, porque siempre ha habido en estos países latinoamericanos unos que cada vez son más pocos, pero que lo tienen todo, que es lo del evangelio de hoy. Aseguran su vida y le dan sentido a su vida teniendo. Yo creo que esta pandemia, si algo nos tiene que dejar, es conciencia de que tenemos dignidad, que eso es lo grande, eso es lo que nos va a hacer plenos, incluso para vencer la pandemia. Porque un hermano nuestro, una persona, por sencilla o por importante que sea, si toma conciencia por lo menos que cuido mi vida, porque tengo que cuidar de los demás, allí ya hay una ganancia muy importante, me parece a mí. Entonces, lo que vendrá después de la pandemia no es que las calles cambien, ni los carros cambien, aunque habrá cada vez más conciencia. Esto también nos aterrizó en toda esta parte del cuidado de la casa común, pero que comienza en el cuidado de nosotros, porque ya no solamente vamos a cuidar nuestra propia salud, no por belleza, no porque es que si no voy a ser aceptado en mi grupo. Mire todo eso que también desde sus raíces están desde los años 60, con esas revoluciones, todo ese sentido que tenemos del cuerpo, y especialmente también en la mujer, que lo apoyan padres de familia, que no me gustó la puntica, entonces me la cambio. ¿Y cuántas niñas o mujeres han quedado allá porque quería cambiarse la puntica de la nariz
pero le pusieron más o menos anestesia y allá se murió porque tenía una condición. Eso sí que es trágico, muy trágico, sin esa conciencia de quiénes somos y el valor que nosotros queremos darle a la vida porque tengo, porque poseo, pero no porque soy, no porque soy. Desde la parroquia de San Tarcisio, ahí en Bogotá, usted que constantemente tiene contacto con sus feligreses, es muy difícil en la actualidad orientar, guiar a nuestra sociedad, teniendo en cuenta que incluso nuestros propios líderes salen a desconocer la realidad que uno incluso ve a través de los medios y de la más media, ¿no? Sí. Bueno, yo pienso acá, yo no soy muy político, pero pienso que aquí hay unos políticos, bueno, en primer lugar no hay líderes. En los políticos en general no hay líderes. Falta mucho liderazgo, o sea, hombres, mujeres, seres humanos que sientan al pueblo. Tenemos una casta de políticos que son politiqueros, muy formados en filosofías neoliberales, otros inclinados hacia esa izquierda que también ha sido un fracaso en el mundo, porque eso ya es otro tema, más de la filosofía tal vez, pero lo que tenemos aquí en Colombia es lo que nosotros hemos elegido sin responsabilidad y que está mostrando también pues esa cultura que viene desde atrás y que es lo que se ha impuesto. Por eso de alguna manera no somos tan libres porque no tenemos esa libertad de valorar y de tener conciencia de lo que significa que yo elijo o puedo ser elegido. Los que son elegidos piensan que es para su bien y para enriquecerse. Y esa realidad del bien común muy diluida, porque el bien común a veces es para ellos, sus familias, sus grupos, y el pueblo, nada. Y esto también perjudica indudablemente nuestra libertad religiosa, ¿no? Porque no podemos vivirla muchas veces a plenitud. Lo que anotaba hace un momento el otro compañero, el otro hermano, a veces en la iglesia todos, como en el país, estamos exigiendo nuestros derechos. La gente dice, bueno, aquí vengo a pagar mi misa o a pagar mi bautismo, como si eso yo lo pudiera manipular y comprar. Y entonces miramos a Dios como mi Diosito. Lo buscamos cuando tengo esa necesidad, a veces ni vital, y entonces lo busco, pero no realmente como aquel que a la vida le da todo su sentido y plenitud para convivir con los otros. Quien no tiene amor definitivamente no puede tener fe, y quien no tiene fe tiene la ausencia del Señor, y creo que eso nos está pasando a la gran mayoría de los colombianos y en general a la sociedad latinoamericana. Sí, sí, señor. Sí, señor. Pues yo de todas maneras pienso que nosotros también debemos, ya en ese lenguaje nuestro, orar por nuestros gobernantes, ¿no? Y yo sí espero que ellos mismos y toda esta situación de politiquería en nuestros países, por lo menos los que están en todos estos grupos separados, puedan pensar un poquito. Dios les haya tocado, haya permitido, porque Dios los respeta, tocar el corazón para que sus políticas realmente se interesen más por las personas que quieren gobernar, que quieren orientar y crear no todo este ambiente de odio, de resentimiento. Si aceptamos a Jesucristo, estamos aceptando el amor. Es para poderme sentar también con el otro que es distinto, que piensa diferente. Pero mire también cómo yo creo que tiene que haber al interior de nuestra amada comunidad en la iglesia
realmente cambios por la fe de nuestra mentalidad. En la Iglesia Católica hoy estamos viendo muchas personas con unos fundamentalismos, con unas maneras de mirar, con unos anhelos de vivir en el pasado, con unos lenguajes que no son los de hoy. ¿Cómo tocar el corazón de nuestros jóvenes? Cuando nuestra misma vida hoy no es coherente con el hoy. Entonces queremos trasladarlo de ayer, que ya no nos dice nada, lenguajes, circunstancias, formas de ser, y seguimos cubriendo a Jesucristo. En alguna ocasión yo vi en algún libro una caricatura que me llamó mucho la atención, y eran los teólogos, los sabios del mundo, todos discutiendo sobre Dios, tal vez como lo que yo les he hablado, sobre la vida, ¿no es cierto? Y cada uno como detrás de una montañita. Y mientras tanto, estaban, no, de una montañita no, sino detrás de la montañita estaba el Señor, riéndose de todos esos hombres religiosos, políticos, sabios de este mundo. Y él decía con una sonrisa, realmente no me han entendido porque no me conocen. Y eso es una realidad, ¿no? Que sea esta una oportunidad, porque esto no es un castigo, son también las consecuencias de ese trato que le hemos dado a nuestra casa común, que miren, nosotros mismos con ese corazón tan contaminado, ¿qué nos se ha dicho del virus? Que es un arma biológica, no sabemos, de pronto sí, porque ¿qué permea más en el mundo? Así de claro y de sencillo, el odio, como envidia, como violencia, como guerra, de todo. El amor. Quedará todo, la fe, la esperanza, pero el único que no pasará es el amor. Nos dice Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 13. Sí, señor. Bueno, Monseñor, nos parece hermosísimo esa enseñanza que nos acaba de dejar, y de verdad, lo que me queda en mi corazón de sus palabras es que desconocemos al Señor Jesús y cómo podemos amar a alguien que no conocemos. Entonces, a nuestra audiencia les dejamos ese hermoso mensaje que yo quiero fortalecer, el que nos acaba de decir Monseñor. Tenemos que conocer al Señor Jesús, tenemos que amarlo, tener una fe fuerte, y así podemos enfrentar todo lo que nos llegue. Monseñor, muchísimas gracias, porque sabemos que su tiempo es corto, limitado, y nos quiso acompañar en esta tarde para este programa My Friend Jesus Family. My Friend Jesus, ¿y qué? Family, o sea, familias. Sí, sí. Pues no, al contrario a ustedes, queridos Liliana y Ramón, Liliana Riveros, ¿no? Sí, sí, Monseñor. Están allá como unos buenos colombianos, mire, no solamente porque un día les tocó salir, créanme que así como le tocó a María y a José, desplazados por toda esa violencia de un corazón egoísta, sin ningún sentido de liderazgo, podríamos decirlo, como era Herodes, viviendo en un futuro que ni pudo vivir, porque a pesar de todo lo que él hizo, toda esa ciudad, todo eso que él construyó, para nada, siempre fue un hombre frustrado. Pues como ustedes están allá para llevar una fe en un país que también es católico. Yo tuve profesores canadienses, pero extraordinarios, hombres sacerdotes con una fe, porque a mí me formaron los padres sulpicianos, que tienen la sede para América Latina allá en Quebec, y fue extraordinario. Entonces, ¿cómo tienen que ser ustedes apóstoles? Abramos el corazón al Señor, démosle la cara, mirando nuestro hogar, nuestra familia, entendiendo que hoy Él nos sigue dando todo de Él, los valores, toda esa riqueza humana, aunque muchas veces nosotros como que no comprendemos.
Y tenemos que ser profetas, ustedes lo son. Saber leer cómo actúa hoy el Señor en el mundo de hoy. No despreciemos también lo que el mundo trae. Tenemos es que llevar a ese mundo esta realidad de nuestro ser de fe, porque somos la sal y la luz. Tenemos que ser levadura, pero no de hipocresía, no del tener, no del poseer, sino ese poquitín para ayudar a crecer en los demás el amor por el invisible, que es inefable y que es eso, vida y amor. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Tengan un resto de tarde allá muy feliz. Monseñor, muchísimas gracias a usted. Gracias. Estamos pendientes de todo, con usted y con los oyentes para una nueva oportunidad, para otro mensaje de parte suya. Y pues nosotros cerramos el programa esperando de que los oyentes y los televidentes nos acompañen para el próximo viernes.